Vamos a comenzar entonces la clase número 6 y lo vamos a hacer en oración, como generalmente lo hacemos, pidiendo la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por la oportunidad de reunirnos otra vez a través de este medio que nos es a veces un poco incómodo, pero a la vez es una bendición. Estar en la distancia, unos en Venezuela, otros en Canadá, otros en Argentina, otros aquí en España. Señor, gracias, qué privilegio, qué regalo nos da, Señor, de poder tomar esta hora para compartir, para entendernos entre nosotros, para buscar tu presencia y recibir bendiciones de lo alto. Ayúdanos, Señor, como hemos leído ya la semana pasada, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a pasar a compartir la pantalla. Me ha compartido la pantalla sin querer. Eso es lo que ha pasado. Perdonen. A ver, la voy a quitar. Ahora sí. Ahora sí, ahí estamos de nuevo bien. No sé por qué debí tocar algo sin querer y se me compartió la pantalla sin que yo se lo hubiese pedido. Muy bien, hermanos. Antes de entrar hoy en nuestro tema, Nueva Vida en Cristo, teníais una tarea para hacer de la clase anterior, del paso número 5. Y dice allí la primera... uno de los primeros, en la parte derecha del manual, para descubrir, según 1 Corintios 6:11, quién es el Espíritu Santo. Y luego dice abajo, vea también Hechos 5:3-4. Muchos habéis respondido correctamente, pero la respuesta clave allí es lo que Hechos 5 destaca claramente cuando Ananías y Zafira se han presentado delante del apóstol Pedro y entonces ellos han mentido acerca de el donativo que traían, ¿no? Y entonces Pedro le dice en el verso 3, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Vale? Entonces, este es un texto clave también que se utiliza muchísimo en teología para afirmar la doctrina de la Trinidad. Aquí Pedro habla de que mintieron al Espíritu Santo al comienzo del versículo 3 y al final del versículo 4 dice, le has mentido a Dios. Por lo tanto, lo que estamos descubriendo aquí como respuesta a esa pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Pues la respuesta correcta es Dios. Es Dios. Así de sencillo, ¿vale? Que eso nos quede claro porque es muy importante luego por si alguien pone en tela de juicio o de duda lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a la Trinidad. Muy bien, nuestra paso 6, Dios me habla. Y tenemos allí una persona haciendo lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? Abriendo la palabra de Dios delante de nosotros, vosotros con el manual, con la Biblia al lado, para mirar con esa ilusión, como la imagen nos transmite, en la palabra de Dios. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Todos nosotros tenemos nuestra Biblia preferida. Yo recuerdo algunas Biblias en mi época de adolescente, de joven, cuando comencé a descubrir realmente mi relación personal con Dios y lo importante que era leer la Biblia y amar la Biblia. Y me parecía que esa iba a ser mi Biblia de toda la vida y que si el Señor me venía a buscar, pues me iba a ir con esa Biblia al cielo, ¿eh?
Pues no, hermanos, la Biblia, el papel, las hojas, el cartón que tenemos aquí delante, por más bonita que sea, es solamente eso, es papel, es tinta, pero contiene la palabra de Dios. Eso es lo que nunca va a morir. Esto pues se gasta, se arruina. Yo tengo varias Biblias aquí, muchas veces las tengo abiertas en mi despacho. Tengo Biblias que las conservo de muchos años y todas, absolutamente todas, tienen algún rayón que me hicieron mis hijos alguna vez. Me descuidé, cogieron un boli y dejaron ahí las marcas. Y ahora mis nietos también a veces vienen cuando yo me descuido y me rayan la Biblia. Claro, no me agrada que lo hagan, pero al fin de cuentas, pues no pasa absolutamente nada. Yo tengo por costumbre marcar mucho mi Biblia con distintos colores, apuntar y tal, y las Biblias van pasando, diríamos, pero al fin de cuentas lo que va a contar es lo que vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios, de la cual el Señor Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley, va a permanecer para siempre. También tengo que contaros que alguna vez algún hermano vino a decirme, pastor, ¿qué es esto de que los jóvenes, en lugar de traer la Biblia, ahora leen en el móvil o en una tableta la Biblia, ¿no? Y la verdad que estaban un poco escandalizados por eso. Y entonces yo le dije a aquel hermano, mire hermano, ese joven que lee en el móvil la Biblia, lleva el móvil al gimnasio, lleva el móvil al trabajo, lleva el móvil en el autobús, lleva el móvil cuando va a la playa. ¿Sabe que está llevando la Biblia a todos lados con él? ¿Eh? Entonces, no se trata del continente. La Biblia la podemos tener en el ordenador, la podemos tener en papel, la podemos tener en el móvil. Solo va a surtir efecto y va a ser su obra si yo la leo, si yo la medito y si yo me presento delante de Dios para que se cumpla lo que tiene el título de nuestra lección hoy. Dios me habla. Qué maravilla es pensar que cuando yo me pongo delante de la palabra de Dios con un corazón dispuesto, Dios tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros, para decirme a mí. Así que con esta breve introducción entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la Biblia? Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí se afirman básicamente dos verdades fundamentales en cuanto a las escrituras. La primera se relaciona con el origen, de dónde proviene. Toda escritura es inspirada por Dios. Y la segunda se relaciona con el propósito. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16 en cuanto al origen de la Biblia? Que toda la escritura fue inspirada por Dios. La Biblia no es una colección de historias, de fábulas, de mitos, ni simplemente de ideas humanas acerca de Dios. La Biblia en ese sentido no es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para el pueblo de Dios. Esto lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21. Y este proceso de revelación es conocido como inspiración. Los escritores escribieron desde su contexto personal, histórico y cultural. Y aunque usaron sus propias mentes, sus talentos, sus idiomas, su estilo, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Por eso la Biblia es absolutamente confiable, porque Dios controló sus escritos.
Las palabras de la Escritura son completamente autoritativas para nuestra fe y para nuestras vidas. Y la Biblia en este sentido es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Pues que salió del corazón de Dios como una canción o una poesía. Yo he querido colocar esto de esta manera, que no parece algo muy teológico, pero que nos ilustra realmente lo que sucede cuando una persona crea una canción o escribe una poesía. La idea de inspirada en realidad es respirada por Dios o exhalada por Dios. Esa es la idea en el original. En algunas ocasiones, Dios dijo a los escritores de la Biblia, de algunas partes de la Biblia, las palabras exactas que debían decir o escribir. Por ejemplo, la ley. A Moisés le dio la ley y le dictó los 10 mandamientos. Allí no vemos, diríamos así, el carácter de Moisés. Prácticamente es un dictado. Dios le dijo exactamente lo que debía escribir. Y lo mismo hizo con algunos profetas. Dios les dio, por ejemplo, en Jeremías 1:9, el mensaje al profeta. Dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Pero con mayor frecuencia, Dios usó la mente de cada uno de ellos, su propio vocabulario, sus experiencias para producir su propia palabra inerrante e infalible. La Biblia, al ser inspirada, es inerrante e infalible. Pablo, cuando escribe a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, les dice, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la autoridad, el poder. Pablo hablaba y hablaba diferente a como lo hizo Pedro o a como lo hizo Juan. Sin embargo, Dios usó su mente, su vocabulario para comunicar lo que él quería comunicar. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego también en Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, no fueron cosas que se les ocurrieron a los profetas, a ellos, se las inventaron, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirados aquí es una palabra un poquito diferente a la de Primera Timoteo, Segunda Timoteo, pero lleva esa idea. Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que hablan las escrituras es Dios quien habla. Por ejemplo, en Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O en Gálatas 3:8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, vemos cómo la Biblia asegura que cuando las escrituras hablan, es Dios mismo quien está hablando. Y asimismo las escrituras se identifican como la palabra de Dios. Dice en Romanos 3:2, primeramente ciertamente hablando de los judíos, les ha sido confiada la palabra de Dios, y en 1 Pedro 4:11 dice Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, etcétera, etcétera. Así que esta palabra de Dios no puede ser alterada.
El término inspirado se encuentra solo una vez en la Biblia castellana, en 2 Timoteo 3:16, y significa etimológicamente exhalado por Dios. Y probablemente se expresaría mejor como expirada en lugar de inspirada. Expirar las palabras es pronunciarlas. Yo es lo que estoy haciendo ahora. Al hablar con ustedes, estoy expirando estas palabras. Y Dios, a través de sus siervos, expiró sus palabras, sus profecías, y de esta manera podemos decir que un libro, una profecía, es inspirada porque es el discurso mismo de Dios, que las palabras en cuestión son las palabras de Dios. Y esto es algo que los escritores, los oradores, recibían estas palabras de parte de Dios y las comunicaban, ya sea como profecía, como enseñanzas, como mandamientos. La escritura se refiere de esta manera a los documentos originales, a las palabras de los verdaderos profetas, a las enseñanzas de Jesús. Y cuando hablamos de la escritura, también se está incluyendo la predicación y los escritos de los apóstoles. Por eso nuestra siguiente frase es, este versículo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es palabra inspirada por Dios, porque es inspirada y confiable. Debemos leerla y aplicarla a nuestras vidas. Es la norma de Dios para probar todo aquello que pretende ser verdad. Ahora, ¿qué quiere expresar Pablo por toda escritura? Bueno, es muy posible que por medio de esta frase esté incluyendo las dos fuentes de conocimiento de las que le había mencionado a Timoteo. Allí en el capítulo 3, versículo 14, le había dicho, mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado, pues sabes de quién has aprendido y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que es probable que aquí, al hablar de toda escritura, Pablo esté refiriéndose a esas dos fuentes de información, de conocimiento. Él había aprendido del propio apóstol Pablo y había aprendido las Sagradas Escrituras. Ahora, es bien cierto que el mismo apóstol no denomina sus epístolas de forma explícita escrituras. En varios pasajes se acerca mucho a ese hecho y obviamente recomienda que sus cartas sean leídas públicamente en las asambleas cristianas, juntamente con las lecturas del Antiguo Testamento. Aquí cuando Pablo le está diciendo específicamente a Timoteo, toda la escritura es inspirada, realmente él está haciendo énfasis en el Antiguo Testamento, que eran las escrituras que poseían en ese momento. Tal vez algunos de los evangelios no circulaban o estaban comenzando a circular en ese momento, en ese tiempo de la iglesia. Sin embargo, notemos cómo Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 16, les dice a esta iglesia, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea que los escritos de Pablo, él ya sabía que tenían una función autoritativa y que era muy importante que las iglesias las compartieran entre sí. Lamentablemente, la carta de la Odisea se ha perdido, aunque hay muchos que sugieren que probablemente sea la carta a los Efesios, porque cuando leemos Efesios, en realidad en los originales no aparece la palabra Efesios y es una carta muy paralela, por lo tanto es probable que esa perdida carta de la Odisea, si no es toda la epístola a los Efesios, al menos parte de ella esté contenida allí. Luego también en Primera Tesalonicenses 5:27, Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Así que esto nos da también autoridad para entender que Pablo
ya veía, entendía que era importante que las iglesias conocieran el contenido de las cartas que estaban saliendo de su pluma. Varias veces Pablo afirma que habla en el nombre y con la autoridad de Cristo. En 2 Corintios 5, 2:17, por ejemplo, dice: no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo repite en el capítulo 13, versículo 3 de 2 Corintios. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Y ahí él va a hacer una especie de ironía, pero él está hablando acerca de cómo él era observado, porque él estaba comunicando realmente cosas fundamentales para la vida de la iglesia. Y en Gálatas 4:14 dice: y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sabéis que es probable que el apóstol Pablo tenía una enfermedad que ponía incómodo a las personas que estaban delante de él. Él probablemente tenía un problema de la vista, y quienes piensan que fue resultado de su conversión cuando quedó ciego ante la aparición del Señor camino a Damasco. Luego vino Ananías y oró para que le cayeran aquella venda de los ojos. No lo sabemos exactamente. También él hablará de un aguijón en la carne que él pidió que le fuera quitado. No lo sabemos, pero es muy probable que la presencia de Pablo, si sus ojos supuraban y no podía leer con comodidad, ponía incómodos a las personas que le estaban observando. Y entonces él les dice aquí: no me despreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, pero me recibisteis como un ángel de Dios. Así que él está entendiendo realmente que Dios le estaba usando para revelar cosas que no conoceríamos a menos que Dios lo hubiese usado a él para dárnosla a conocer. Y hemos leído ya Primera Tesalonicenses 2:13, donde Pablo llama a su mensaje palabra de Dios. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? La autoridad de Pablo. Hermanos, yo os estoy hablando ahora y yo estoy tomando textos de la Biblia, pero personalmente tiemblo delante del Señor y no me atrevería a deciros que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Pero Pablo sí lo decía, porque él tenía la autoridad. Yo ejerzo el don de pastor y de enseñador, y muchas veces la palabra que uno comparte llega como palabra de Dios a las personas en las necesidades que ellos tienen, pero ya no con esa autoridad de la palabra, que es la Biblia, que ahora está escrita y que es ese evangelio y esa palabra que actuó en los creyentes de Tesalónica. La palabra actuar ahí es energía, es decir, con poder, con energía. Así que al decir esto, al comunicar a otros lo que Dios le había revelado, no usa él palabras enseñadas por sabiduría humana. Les dijo a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, sino las que enseña el Espíritu. Por lo tanto, esta es una reclamación de inspiración, más aún de inspiración verbal, que es la característica distintiva de la Escritura. Los creyentes evangélicos creemos en la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios. Esto significa que en sus originales, la Biblia, desde el Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, 22:21, hasta el último versículo, en sus originales es palabra inspirada de Dios, palabra por palabra. Así que Pedro también se refirió con claridad luego a las cartas de Pablo, llamando las escrituras. Ahí en 2 Pedro 3:16 dice:
hablando de Pablo casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que Pedro está poniendo aquí las escrituras del Antiguo Testamento con las epístolas que Pablo estaba escribiendo a las iglesias en este momento. Muy bien, seguimos adelante y perdonad que haya metido todo esto aquí, pero creo que era importante. A veces estas cosas no las decimos mucho de los púlpitos, pero es interesante que podáis tener esta información. ¿Podría existir algún error en ella? Por supuesto, no, porque es de Dios. La verdad es un atributo de Dios en las Escrituras y atañe a todo lo que dice. Jesús llegó a identificarse con la verdad cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En consecuencia, habida cuenta de que la Escritura es la palabra de Dios escrita, es completamente cierta. Eso significa que las Escrituras nunca inducirán a error a sus lectores en lo que afirman o mandan. A veces registra mentiras o errores de otros seres que no son Dios. Por ejemplo, ya en Génesis 3 hemos estado viendo cómo Satanás habló con nuestros primeros padres, con Eva. Y ahí se registra la mentira que Satanás le dijo a la mujer. Pero en ese sentido, distinguimos perfectamente quién es el que está hablando. Así que en el texto en su conjunto representa el punto de vista de Dios y su mensaje global es normativo para todos sus lectores. Y la veracidad de las escrituras se expresa en otros términos más teológicos cuando hablamos de la inerrancia. Ser inerrante simplemente significa que la Biblia no contiene errores. Así pues, este término inerrante es un equivalente de veraz, aunque expresado en términos negativos. También existe el término infalible, y este es un término más fuerte que inerrante, aunque los teólogos a veces lo han interpretado como algo más débil. Así que no hay errores en la palabra de Dios. Tenemos que recordar que la Biblia no es tampoco un libro de ciencia, no es un libro científico, aunque en muchas aseveraciones que hace, incluso mucho antes de que la ciencia haya descubierto ciertas cosas, pues la Biblia ya las anticipaba. Luego también es interesante saber que a medida que la arqueología va descubriendo más y más cosas, pues la existencia de reinos y de reyes que la historia ha puesto en duda, pues la Biblia lo afirmaba, lo aseguraba, y año tras año se va confirmando más y más la veracidad de lo que la Biblia nos relata. ¿En qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la Biblia es un libro que tiene vida y saca a la luz lo más íntimo de nosotros. En ese sentido, la Biblia no es simplemente la colección de las palabras de Dios, un medio de comunicar ideas. Es un libro viviente, cambia la vida y es dinámica al obrar en nosotros. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. Penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra de Dios, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida. Explique cómo la Biblia puede servir de espada en su vida. Bueno, aquí tenemos casi una pequeña tarea que se os sugiere a vosotros realizar.
Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podríamos decir entonces que la Biblia como espada deja al descubierto pensamientos y deseos íntimos de nuestro ser. La espada de dos filos, mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que no se han encomendado a Jesucristo. Perdón, hermanos, alguien que ha entrado recientemente tiene abierto el micrófono. Necesito que todos cerréis vuestros micrófonos, por favor, porque si no entran ruidos extraños, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, es una espada de dos filos, es decir, que suministra consuelo, alimento espiritual a los que creen, pero también es un instrumento de juicio y de ejecución para los que no se han encomendado a Jesucristo. Algunos de los hebreos a los que escribe el escritor de Hebreos 4:12 solo aparentaban pertenecer a Cristo y en parte estaban persuadidos en su intelecto, pero en lo más profundo de su ser no estaban comprometidos con él, al punto de que estaban queriendo volver a las prácticas del judaísmo. Querían volver al templo, querían volver a los sacrificios, querían volver al sacerdocio, y Hebreos precisamente les está recomendando que examinen su corazón. La palabra de Dios pondría al descubierto la superficialidad de su creencia y de sus falsas intenciones, partir el alma y el espíritu. Y estos términos no significa que haya dos entidades separadas dentro nuestro, sino que, como habla de los pensamientos y las intenciones, se emplean como si uno dijera un corazón y alma, con el fin de expresar la totalidad de la persona. Así que la idea es que la Biblia entra en la parte inmaterial del ser humano, en su interior, en su persona, y descubre lo que hay guardado en ella. Muy bien, el propósito de la Biblia, el propósito de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Con qué es comparada la Biblia? Pues es comparada a la leche materna. Una característica común de todos los niños es que cuando ellos quieren crecer, quieren ser como sus hermanos mayores o como sus padres. Y cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, anhelaremos crecer. Cuán triste es cuando alguien nunca crece. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a nutrirnos en Cristo, nuestro apetito espiritual aumenta y entonces comienza a producirse la madurez. Por lo tanto, una evidencia de salvación y de vida espiritual es tener hambre de Cristo, es tener hambre de la palabra de Dios. Sencillamente eso, tener hambre de la palabra de Dios. ¿Qué le pasaría a un cristiano que descuida la lectura de la Biblia? Pues dejaría de crecer por falta de alimento. Un cristiano desarrolla un deseo por la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recuerda la fuente de su vida. Es decir, ha nacido por la palabra de Dios. Dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y versículo 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Luego ya el profeta Isaías decía en el capítulo 55, versículo 10 y 11,
porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Luego el Señor Jesús les decía a los discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la palabra de Dios es una fuente de vida para nosotros, elimina el pecado, nos lleva a admitir nuestra necesidad de la verdad de Dios como niños recién nacidos, procurar el crecimiento espiritual, dice Pedro aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Y también el versículo 3 habla de las bendiciones, la benignidad del Señor en nuestra vida. La Biblia, nos dice el punto 5, le guía en su vida diaria. Salmo 119, 105 es un versículo que todo creyente debe saber de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué se compara la Biblia? Con una lámpara o lumbrera. ¿Para qué nos sirve una lámpara? Para iluminar el camino. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar. ¿Cómo sabremos cuál tiene la verdad? Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que las demás personas nos dan. La palabra divina es lámpara a los pies, lumbrera al camino. Y la expresión pone rápidamente de relieve las virtudes de la iluminación y las dificultades que se manifiestan en la oscuridad. Al descubrir la gracia de la revelación, el salmista afirma con seguridad que ratificará los juicios del Señor porque son justos. Es la perdón, ¿es la Biblia la autoridad final en su vida? Lea Hechos 17, 10 al 11. Bueno, aquí tenemos a Pablo y Silas en Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, ¿qué costumbre tenían los creyentes de Berea que es digna de imitar? Pues ellos estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decían. Y aquí, hoy precisamente me llegó en una biblioteca que yo utilizo todos los días para leer mi Biblia y hacer mis estudios. Cada día mandan una imagen diferente y la de hoy es esta que tenemos aquí, Hechos 17:11. Y me encantó, dije, se la voy a poner a los hermanos. Es el texto de Hechos 17. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Así que la buena descripción que se hace aquí del carácter de los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. La idea aquí, más nobles, es un adjetivo griego que se escribe eugenés, de donde procede el nombre Eugenio, y significa bien nacido, es de alto rango, pero aquí significa más bien no el rango en la escala social, sino en una mente abierta, con lo que se destaca que estos judíos de Berea eran menos apasionados y más sinceros que los de Tesalónica. Ellos habían tenido que salir incluso de Tesalónica huyendo. Estas buenas cualidades se echan de ver en dos detalles que se mencionan aquí. Dice, recibieron la palabra con toda avidez, leemos aquí, o con toda solicitud. Se podría traducir también con buena disposición de ánimo. Es decir, su nobleza de carácter se echaba de ver en una ausencia de prejuicios, pero no por eso
se les tacha de extremadamente crédulos. ¿Por qué? Porque dice, escudriñaban cada día, después de la predicación de Pablo, si las escrituras del Antiguo Testamento corroboraban lo que Pablo les había dicho. Es que no le creían a Pablo, tenían en poco la autoridad del apóstol Pablo. No la tenían ni en poco ni en mucho. Ellos apenas le conocían. Pablo era un extraño que había llegado a predicarles. Ahora, la lección es que estos judíos dan a los hombres de todos los tiempos y también a nosotros un ejemplo realmente extraordinario. Y a veces, lamentablemente, no hacemos suficiente énfasis en ese detalle. Amados hermanos, no hay jerarca en este mundo que pueda imponernos con su autoridad una doctrina, a menos que esa doctrina esté basada en la palabra de Dios. Solo los creyentes que no estudian con ahínco y sin prejuicio la Biblia pueden ser llevados de una parte a la otra por todo viento de doctrina. Dice Efesios capítulo 4 y versículo 14. Lamentablemente, esto suele pasar. Efesios 4:14 habla de que no debemos madurar en Cristo. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia, Efesios 4:14. Dice así que ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es una pena, amados hermanos, pero vivimos días donde hay tantas falsas doctrinas, tantos falsos pastores, tantas iglesias que engañan a la gente, que enseñan a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y la autoridad la tiene la Biblia. Yo no tengo la autoridad de la palabra, hermanos. Tenéis que examinar lo que ellos enseñan. Manolo Sierra también lo dice todo el tiempo. Aquellos que le escucháis y le seguís, él permanentemente está diciendo, vaya a la Biblia, lea la Biblia. Es la Biblia la que tiene la autoridad final, no la tenemos nosotros. Y en este momento necesitamos basarnos en la palabra de Dios. Cuanto más se conocen las Escrituras, más se sabe de la verdad, pues la palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17 lo dijo allí el Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando esa verdad llena la mente y los pensamientos, también se pone por obra. Por eso Pablo dice en Filipenses 4, 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que al poner en obra la palabra de Dios, la verdad de la palabra, el Dios de paz estará con nosotros. Muy bien, la Biblia, punto 7, le ayuda a no pecar. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa en mi corazón? He guardado o atesorado tus dichos. Podríamos decir que se trata de memorizar, valorar y recordar lo que ella dice. Cuando el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, la idea es guardar a buen seguro. El salmista quiere predicar con el ejemplo y confiesa que él ha guardado. En el hebreo es guardar a buen seguro un objeto precioso. Verbo mucho más fuerte que el que había mencionado en el versículo anterior, donde significa con qué limpiará el joven tu camino, con guardar tu palabra, con observar, cuidar, vigilar. Aquí el término tiene más fuerza. Aquí es guardar en el corazón, en lo más íntimo de su ser.
es realmente el guardar un tesoro. Y esto realmente nos bendice y nos desafía. Nosotros tenemos que responder a esto, porque al guardar la palabra de Dios, también eso va a transformar nuestras vidas. Debemos guardarla, memorizarla, valorar y recordar lo que ella dice. Yo sé que la memorización no nos gusta a nadie. Aquí, como tarea, todas las semanas tenéis la sugerencia de memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Y yo recuerdo una hermana cuando en la iglesia que fundamos allí en Argentina, en nuestros primeros años de pastorado, una hermana me decía, don Walter, es que mi mente ya no retiene, yo ya no puedo memorizar. Y yo le decía a Emilia, doña Emilia, le decía yo, doña Emilia, escriba en una tarjetita el versículo y póngalo en la nevera, en la heladera, como decíamos en Argentina. O póngalo allí delante de donde esté plancha, donde esté cose. Ella era modista y cosía vestidos. Póngaselo ahí delante de la máquina de coser. Péguelo en el espejo y usted va a leer y releer y releer. Y le conté una historia. Sabe que había un niño al quien su madre le dijo que fuera al río a buscar agua. Y el niño se fue al galpón, al establo, y encontró un canasto de mimbre que estaba colgado en la pared hacía muchos años. Tenía telarañas y estaba lleno de polvo. Entonces el niño se fue con el canasto de mimbre al río y lo metía en el agua, y cuando lo sacaba, ¿qué pasaba? El agua se escurría, porque el canasto de mimbre, por supuesto, era un canasto de mimbre. Entonces el agua se salía por todos los rincones, no podía retener el agua. Entonces el niño, luego de meterlo en el río 2 o 3 veces, volvió con el canasto junto a su madre y le dijo, mamá, no he traído agua, pero el canasto está limpio. No he traído agua, pero el canasto está limpio. Y amados hermanos, esto es lo que hace la palabra de Dios. Tal vez yo no la pueda memorizar, tal vez yo ya no tenga la mente lo suficientemente ágil como la tienen los niños que aprenden todo, que parece que ya vienen computarizados y manejan los ordenadores, los móviles y las tabletas, pero cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios limpia mi mente, limpia mi corazón, transforma mi ser interior. Y eso ya es una gran bendición en nuestro corazón. Así que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia le ayuda a crecer. Volvemos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3, 16 al 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia es útil para enseñar. Aquí más bien es la idea de comunicar doctrina. Se refiere a la instrucción divina, al contenido doctrinal tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las Escrituras suministran el cuerpo comprensivo y completo de verdad divina que es necesario para la vida y la piedad. Esa es más bien la idea aquí. Es el que contiene, diríamos, la verdad. Pero luego también dice, nos reprende. La idea de reprender es redarguir. La Biblia nos hace ver. La Biblia es útil para reprender a las personas por su conducta errónea, por sus creencias equivocadas. Las Escrituras exponen todo pecado a la luz a fin de que pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. La Biblia también nos corrige, nos endereza, significa la restauración de algo a una condición íntegra y correcta. La palabra enderezar o corregir aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, pero se empleaba en el idioma griego para aludir al enderezamiento de un objeto que hubiera caído
o ayudar a alguien que hubiera tropezado para ponerse otra vez de pie. Las Escrituras no solo exponen y amonestan la conducta errónea, o sea, no solo me dicen esto está mal, sino que me muestra el camino de regreso a una vida piadosa. Eso es precioso. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y también nos instruye. La idea es instruir en justicia. Las Escrituras suministran adiestramiento positivo. La instrucción es una actividad relacionada con el entrenamiento de un niño en la conducta piedosa y no solo reprensión y corrección de conductas equivocadas. Esto es muy importante. Redarguir quiere decir que la Biblia nos reprende. El que se deja guiar por la Biblia será enteramente preparado, capacitado para toda buena obra, dice el versículo 17. La idea en el original allí de 2 Timoteo 3:17 es la de que la palabra de Dios dice para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Los términos griegos que se utilizan acá se utilizaban para hablar de un barco que iba a ser equipado para una travesía por el mar. Entonces, podéis imaginar aquellos años que un barco iba a atravesar el mar Mediterráneo, como lo hacían frecuentemente. Pablo, de hecho, tuvo que viajar en un barco que luego naufragó. Pero ellos tenían que llevar enseres, agua, comida, animales, medicamentos, tenían que llevar armas para defenderse, tenían que estar con un avituallamiento completo. ¿Para qué? Para un recorrido exitoso, para enfrentar situaciones complicadas, sean tormentas o lo que viniera. Pues eso es lo que la Biblia nos hace. Tenga cuidado cuando alguien le dice que la Biblia no es suficiente y le exhorta a buscar sueños y revelaciones adicionales a la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. Amados hermanos, a veces recibo consulta de personas que me dicen, pastor, he soñado tal cosa, Dios me estará diciendo algo a través de estos sueños. Es cierto que Dios habló en sueños a Daniel, habló en sueños a Nabucodonosor, habló en sueños al faraón y esos sueños debieron ser interpretados. Pero, amados hermanos, mirad, Dios hoy nos habla por la palabra. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir a través de Jesucristo. A veces un sueño puede ser fruto del estrés, de los problemas o de una cena demasiado pesada. Entonces tengamos cuidado cuando pretendemos recibir revelación de parte de Dios a través de sueños o de visiones o revelaciones. Dios hoy habla por su palabra. Sinceramente tengo que decirles que creo que Dios hoy usa sueños y revelaciones en lugares donde la palabra de Dios no está disponible. Es decir, en lugares donde la iglesia es perseguida, en lugares donde tener una Biblia te puede costar la vida, en lugares donde los hermanos se reparten las Biblias por hojas para aprenderla de memoria y esconden las hojas porque si los guardias y el ejército o los gobernantes de esos países los descubren, los meten en la cárcel. Ahí Dios sí habla por sueños y revelaciones, no me cabe duda. Pero nosotros que tenemos cientos de Biblias en nuestras casas, en nuestros móviles, y Dios raramente va a hablar por sueños o por revelaciones. Muy raramente. Dios habla por su palabra. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando alguien pretende hacernos o que sigamos este tipo de indicaciones para nuestra vida. Le cuesta tener fe a veces, ya estamos acabando. ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe según Romanos 10:17? Pues leyendo y oyendo la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace de escuchar el mensaje y el mensaje se escucha mediante la palabra de Cristo.
El oír por la palabra de Dios significa un mensaje acerca de Cristo. Aquello que cuando es oído, cuando es hablado, es lo que va a promocionar o va a guiar nuestro corazón a una expresión de fe. La construcción es, la condición de la fe cristiana es la predicación de Cristo. Y en este sentido, la fe es un don de Dios. Su base es la palabra de Cristo. Pero no es que Dios crea por nosotros. Dios mueve nuestros corazones, alumbrándolos por el Espíritu Santo cuando la palabra de Cristo nos es anunciada. La fe nace al escuchar el mensaje y el mensaje es Cristo, su palabra. Ese es realmente el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y esa es la base para que nuestra fe crezca para la gloria de Dios en nuestra vida. Muy bien, el contenido de la Escritura. La Biblia es una colección de 66 libros divididas en dos partes. El Antiguo Testamento tiene 39 libros divididos en 4 partes principales. La ley, de Génesis a Deuteronomio, la historia de Israel, Josué a Esther, la poesía o libros sapiensales, Job a Cantares, y luego la profecía, los profetas mayores y los profetas menores de Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, los 4 evangelios que nos relatan la vida de Cristo, luego el crecimiento de la iglesia. En el libro de Hechos, que decíamos el otro día, es como un libro bisagra, es el libro en el cual la puerta del evangelio se abre para que en la iglesia entren judíos y gentiles y comienza el gran proyecto de Dios de edificar la iglesia. Y luego viene la enseñanza de las epístolas, hay epístolas de la prisión, hay epístolas universales, y luego está la profecía que está contenida en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo sacar provecho de la Biblia? Bueno, tenemos que escucharla. Para eso nos congregamos. Congréguense a una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que tenemos que escuchar la palabra, nos hace bien escucharla, tenemos que estudiarla. ¿Está leyendo su Biblia diariamente? Anote en un cuaderno lo que usted aprende de sus lecturas diarias. Vea el apéndice 4. Allí al final de la Biblia, del manual, hay varios apéndices. El apéndice número 4, tenéis allí un plan sencillo para el tiempo devocional. Y bueno, no voy a detenerme mucho en esto, pero acá tenéis consejos acerca de cómo hacer un devocional. Ya vamos a hablar también sobre la oración y comentaremos lo importante de planear nuestro tiempo en la presencia del Señor. Hay también un plan de lecturas bíblicas, también hay consejos acerca de preparar el corazón y de cómo estudiar la Biblia, haciéndole preguntas a los textos que leemos. Este último cuadrito aquí es muy bueno. ¿Qué me impresionó más del pasaje? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué significan? ¿Qué significan en mi vida? ¿Qué desea Dios que yo haga? Y luego estas últimas 4 preguntas. ¿Hay un mandato que obedecer? ¿Hay un ejemplo a seguir? ¿Hay un pecado a evitar? ¿Hay una promesa para hacer la mía? Hermanos, esto es muy útil a la hora de leer la Biblia y sacar de ella enseñanzas personales, enseñanzas personales, de sacar aquello que yo busco, que yo encuentro como esos tesoros escondidos que están en la palabra de Dios para bendecir y enriquecer nuestra vida espiritual. Luego tenemos meditar en la Biblia y tenemos otro cuadro al lado, memorizarla y obedecerla. Aquí tenéis que leer en Santiago 1:22, y dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Eso lo voy a dejar para que vosotros lo completéis como tarea. ¿Qué hizo él en las Escrituras? Esdras capítulo 7, versículo 10. Hay tres cosas muy interesantes que nos dice allí que hizo Esdras con respecto a la palabra de Dios. Así que es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. Y allí Santiago va a decir que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿eh? Es decir, que no nos justifiquemos, que no razonemos para hacer cálculos equivocados, sino que la consecuencia de profesar ser un cristiano, de leer la Biblia pero no obedecerla, no vivirla, en realidad es una persona que ha hecho cálculos muy malos en su vida espiritual. Y ya sabemos que cuando hacemos malos cálculos, pues tenemos problemas con nuestra economía, con el uso de nuestro dinero y nos metemos en deudas porque hemos calculado mal. Pues en la vida cristiana pasa igual. Si yo leo la Biblia pero no la vivo y no la aplico y no la obedezco, estaré haciendo malas inversiones. Muy bien, tenemos que acabar porque la hora ya me ha ganado. Escriba falso o verdadero. Casi toda la Biblia es de origen divino. Esta es una declaración absolutamente falsa, porque dice casi toda la Biblia. Si yo digo casi, ya me estoy arrogando la autoridad de decir, esta parte es de Dios y esta otra parte no. Toda la Biblia, verbal y plenaria, desde el Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, es palabra de Dios. Es de origen divino. Toda persona que pide la ayuda de Dios es capaz de entender la Biblia. Pues esta es una frase verdadera. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Obviamente hay pastores como yo que hoy les estoy explicando cosas que a lo mejor algunos de vosotros no sabíais, pero también podemos contar con el Espíritu Santo que nos enseña. Si vais al apéndice 4, ahí tenéis recursos, herramientas para entender la Biblia también por vosotros mismos y para pasar por la prueba de lo que si yo os he enseñado hoy es correcto y de acuerdo a lo que la palabra de Dios realmente dice, que era lo que hacían los de Berea, ¿vale? Y finalmente, para sacar el máximo provecho de la Biblia, es necesario meditar en ella. Por supuesto, el principio de meditación. Ya en algún día hablaremos acerca de esto, pero la palabra meditar es la palabra rumiar, rumiar. Sabéis que la vaca tiene varios estómagos, ¿no? Y hay algunos animales rumiantes que los vemos que no están comiendo, pero están masticando. Bueno, es porque van pasando otra vez por la boca lo que ya han comido y tienen varios estómagos y están rumiando. Pues eso es lo que hacemos cuando meditamos la Biblia. Leer un texto en la mañana, volverlo a leer al mediodía, recordarlo en la noche. Todo eso hace que la palabra de Dios sea efectiva y de bendición en nuestra vida. Allí tenéis en la columna de la derecha, en la página 16, lo que tenéis que hacer, las tareas asignadas para esta semana. También una pregunta personal, si alguien toma la decisión de comenzar a leer la Biblia regularmente, si no lo había hecho antes. También la idea de memorizar el orden de los libros de la Biblia, hermanos. Cuánta pena me da cuando vienen creyentes de muchos años y no saben usar sus Biblias. No saben dónde está Primero de Crónicas, no saben dónde está Samuel, no saben dónde está Esther. Y tú dices, qué pena que no puedan buscar sus Biblias. ¿Es que nadie les enseñó a memorizar los libros de la Biblia? Y aquí ya hemos pasado, ya se ha sugerido la memorización de los libros del Nuevo Testamento y ahora se comienza con los libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Hace muchos años, con esto voy a acabar, volvía de un campamento en el norte argentino. Estábamos en Mendoza todavía pastoreando allí la iglesia. Mis dos hijos mayores, Alan y Dani. Dani es el que predicó el otro día y Alan es el que llevó la alabanza, que toca el bajo. Pues eran, no sé, tendrían 5 y 6 años aproximadamente. Yo estuve 20 días fuera de casa en campamentos del norte argentino, en la selva. Fue una experiencia maravillosa. Y cuando yo llegué a casa, al entrar, jamás me voy a olvidar de esa escena. Mis hijos salieron corriendo al encuentro mío y se me colgaron del brazo, de los hombros, del cuello, y me dijeron, papá, 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 mira lo que hemos aprendido mientras tú estabas en el campamento. Y comenzaron, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La madre se había encargado de enseñarles todas las noches los libros del Antiguo Testamento. Y se los habían de corrido, los 39 libros. Los 39 libros. Amados hermanos, eso es una bendición. Y eso es algo en lo que nos tenemos que esforzar si nunca lo hemos hecho. Y el uso frecuente de la Biblia traerá mayor bendición a nuestra vida. Mirad la promesa con la que hemos de terminar. Josué 1:8 nos manda a meditar en la Biblia de día y de noche, sea en todo el tiempo. Sugerimos la siguiente manera de meditar continuamente en la Biblia. Y entonces la idea de escribir en un papel, pegar en un espejo, tener delante nuestro para repasar las verdades de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravillosa promesa. Hazla tuya, hermano, hermana, en esta noche. Hazla tuya. Disfruta de la palabra y cree que en ella está la bendición para tu vida. Así que el Señor nos bendiga. Tenemos allí el texto para memorizar en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Así llegamos al final entonces y vamos a cerrar este momento dándole gracias al Señor por la Biblia, la palabra de Dios. No hemos ni siquiera mencionado el Salmo 1, pero qué bienaventurado es el varón, que el hombre, la mujer, que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que el Señor nos bendiga grandemente.